concluimos esta serie. Nos tomó, se me hace 16 semanas terminar el libro de Josué. La semana que viene vamos a tener un mensaje especial. Y después de eso vamos a tener una serie de 4 semanas que se va a anunciar la semana que viene. Y después de eso vamos a estudiar el Salmo 119 para que sepan qué nos espera los próximos cuantos meses. Pero hoy nos espera concluir este libro. ¿Les parece si oramos? Padre, te damos tantas gracias por un día más de poder venir aquí a tu casa y a nuestra casa a aprender de ti. Te damos gracias porque cada vez que abrimos tus escrituras entendemos que están vivas y que no solamente la leemos nosotros, sino que nos lee a nosotros. Y no solamente estamos intentando descifrar la Biblia, sino que la Biblia nos está descifrando a nosotros y demostrándonos a nosotros las áreas de deficiencia y las áreas de madurez, las áreas de desobediencia y las áreas de obediencia, las áreas de debilidad y las áreas de fuerza. Padre, te pido que nos ayudes a ser personas, como vamos a aprender hoy, que te servimos por sobre todas las cosas, que tú seas lo más precioso para nuestro corazón, porque a fin de cuentas eso es lo que más importa, que tú seas lo más precioso para nosotros. En nombre de Jesús, amén. Quiero iniciar con esta pregunta. Cuando digo la palabra idolatría, ¿qué es lo que viene a tu mente? Porque para la mayoría de gente viene una de dos cosas a nuestra mente cuando pensamos en idolatría. Uno es en cosas primitivas, personas a lo mejor bailando alrededor de una fogata, con una estatua, con máscaras, con tambores, y decimos, eso es idolatría. Esas personas están adorando a un Dios falso. Y aquellos de nosotros que pertenecemos a la cultura protestante o evangélica, muchos de nosotros vemos idolatría y pensamos imágenes, pensamos a lo mejor rezar a santos y ese tipo de cosas, y nosotros decimos, eso es idolatría. Sin embargo, la Biblia presenta una perspectiva muchísimo más amplia de la idolatría. Que la idolatría no solamente son imágenes que veneramos o estatuas a las cuales oramos o que adoramos, sino que la idolatría es cualquier cosa que sirves por encima de Dios. Cualquier cosa que se te hace más importante a ti que Dios. Y lo digo porque muchas veces nosotros los evangélicos somos los que tenemos más ídolos y somos los que más criticamos a la gente que nosotros consideramos que tienen ídolos. ¿Por qué menciono esto? Hoy estamos viendo la segunda parte de la despedida de Josué, que era el líder de Israel, y su discurso de despedida dijo la vez anterior: no se casen con personas que no adoran al mismo Dios que ustedes adoran. Y hoy vamos a ver que les va a decir: no sirvan a los mismos dioses que las tierras donde están habitando adoran, adoren al único Dios y tomen la decisión de servirle. Vamos a hablar un poco acerca de eso. Tenemos la misma agenda que hemos tenido toda esta serie, que es leer y estudiar por encimita todo el capítulo completo, y después tengo 5 aplicaciones que podemos apropiarnos en esta tarde. Dice así, Josué capítulo 24, versículo 1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentó delante de ellos. Esto probablemente es nada más una reiteración de lo que ya pasó el capítulo anterior. Ese probablemente es el mismo discurso. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová. Entonces los próximos 11 versículos van a ser hablados de la perspectiva de Dios. Eso es Dios hablándole al pueblo. Así dice Jehová, Dios de Israel: sus padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Lo primero que dice es que la familia de Abraham era idólatra. Ellos tenían falsos dioses. Versículo 3. Y yo tomé a su padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. De hecho, va a narrar toda la historia de Israel hasta ese momento. A Isaac di a Jacob y Esaú. Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Después les saqué a sus padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a sus padres hasta el mar Rojo con carros y caballería.
Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre ustedes y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y sus ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvieron muchos días en el desierto. Narra la primera familia de Israel, que es Abraham, su hijo Isaac, su hijo Jacob. Después Jacob va a Egipto. Si tienes tiempo en la iglesia, conoces la historia. Están en esclavitud por 40 años. Después Dios los saca a través de una serie de 10 plagas y prodigios. Los lleva al Mar Rojo, que es un mar inmenso. No lo pueden cruzar. Tienen cerros de ambos lados y tienen el ejército de Egipto que los está correteando. Dios abre el Mar Rojo. La mayoría de ustedes saben esa historia. El pueblo de Israel cruza en seco. El ejército de Egipto intenta perseguir a los de Israel, el mar cae sobre ellos y los mata. Está simplemente haciendo un recuento de lo sucedido. Y les introduje a la tierra de los amorreos, que habitan al otro lado del Jordán. Esos antes de llegar a Canaán, la tierra prometida, los cuales pelearon contra ustedes, mas yo los entregué en sus manos para que poseyeran su tierra y los destruí delante de ustedes. Aquí está hablando de la primera guerra. De hecho, esto ni siquiera es en Josué, eso está registrado en Números, antes de siquiera llegar a la tierra prometida. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió llamar Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese, mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y los libré de sus manos. Otra historia que vemos en el libro de Números es que hay un profeta que se llama Balaam, que fue contratado para maldecir a Israel, y aquí dice: no escuché las maldiciones de Balaam, al contrario les bendije. Sigue narrando la historia. Pasaron el Jordán y vinieron a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra ustedes. Y después da la lista del resto de los pueblos que destruyeron: los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, jereseos, ebuseos, jebuseos y todos los demás feos, como dicen por allá. Y los entregué en sus manos. Y envié delante de ustedes tábanos. No soy de rancho, yo no tenía idea de lo que era un tábano, entonces me tengo que meter. Y es un insecto que viene en enjambres. Entonces está comparando los ejércitos de los enemigos como un insecto que llega en enjambres, parecido como una mosca, pero más grande que pica. Ustedes saben que es ¿cómo se llama? Ya perdí. Un tábano. Los cuales arrojaron delante de ustedes, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con arco. O sea que los derrotaron no por su propio esfuerzo, sino que Dios los derrotó. Sigue narrando la historia y concluye la historia con eso. Eso es Dios hablando. Yo les di la tierra por la cual nada trabajaron, las ciudades que no edificaron, en las cuales moran, las viñas y olivares que no plantaron, de esas comen. Entonces les está diciendo que parte de la recompensa de obedecer a Dios e ir a la guerra es que al vencer al enemigo, al conquistar al enemigo, despojan al enemigo de sus tierras y se quedan con las casas de ellos, se quedan con los viñedos de ellos, se quedan con los olivares de ellos, se quedan con los campos de ellos. Todos ellos están recibiendo casas que no construyeron, tierra que no labraron, viñedos que no plantaron y comiendo comida que ellos no cosecharon. Esa es la bendición que Dios les da. Hablamos un poco más de eso en un segundo. Verso 14. Ahora pues, teman a Jehová y sírvanle con integridad y verdad, y quiten de entre ustedes a los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado de Egipto, y servid a Jehová. Ahora está transicionando, creo yo, de Dios hablando, ahora está hablando Josué, y la petición que tiene para su pueblo es: teman a Jehová. Eso es un mega énfasis de toda la Biblia. De hecho, uno de los primeros mandatos es temer a Jehová, y uno de los últimos mandatos de toda la Biblia es temer a Jehová. Ahora, hay mucha confusión acerca de lo que significa temer a Jehová. Hay personas que creen que temer a Jehová es tenerle un respeto a Dios, como el respeto que le podrías tener a tu papá, que no quieres faltarle el respeto. Sin embargo, yo veo que es un poco más que eso, porque vemos que cuando personas tienen un encuentro con Dios, tiemblan, no pueden estar de pie delante de Él, y el temor es un pavor. Pero la pregunta es: ¿el cristiano tiene que vivir atemorizado de Dios? ¿Que Dios me va a lastimar, Dios me va a castigar, Dios no me ama? ¿Esa es la actitud que debe tener el cristiano? Definitivamente no. Entonces, ¿qué es el temor a Dios? Lo explica muy sencillamente. Dice 4 cosas que es el temor de Dios. El temor de Dios es servir a Dios con integridad. Integridad significa completo,
que le sirvas con toda la vida. No ser de doble ánimo, no es que le sirves los domingos y el resto de la semana vives como te pega la gana. No, eso no es íntegro, eso es hipócrita. Lo íntegro es servirle en todos los aspectos y todos los elementos de nuestras vidas. Dice servir con verdad, esto es hablar la verdad, esto es amar la verdad, eso es conocer la verdad. Como dijo Jesús, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Es similar a integridad. Integridad es ser completo y verdad obviamente es sin falsedad, que lo que dices de Dios sea una realidad en tu corazón. Y una vez más, el énfasis que veo en ese pasaje, y no solamente dice que le sirvan con integridad en verso 14 y servirle en verdad, sino que dice que quiten entre ustedes a los dioses a los cuales sirvieron sus padres. Entonces el temor a Dios es destruir a nuestros ídolos. El temor a Dios es amar a Dios por sobre todo. Voy a hablar más de eso al final. Y por último dice servir a Dios, que todo lo que haces lo haces para agradar y servir y obedecer a Dios. Continuamos, verso 15. Y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, hablando de los antepasados de Abraham, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, los dioses de las personas que acaban de despojar. Pueden adorar a esos dioses, pero dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es probablemente el versículo más famoso del libro de Josué. Probablemente está a la par con, mira que te digo que te esfuerces y seas valiente. Ese versículo es muy famoso también, pero este versículo es famosamente incluido en tazas que venden en librerías cristianas o en pósters o lo que sea. Es un versículo muy famoso que dice, yo y mi casa serviremos a Dios. Que me encanta la convicción, me encanta el énfasis, me encanta como dice, me vale cómo vivas tú, yo voy a servir a Dios. Me vale qué es lo que es importante para ti, lo importante para mí es servir a Dios. Me vale cuál va a ser las decisiones que tomes en tu vida. La decisión que yo voy a tomar es que yo y mi casa serviremos a Dios. Toma la decisión, toma la iniciativa. Como digo, hablamos un poco más de eso en un segundo también. Verso 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Una vez más, ellos también tienen esa convicción que tiene Josué. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por los cuales hemos pasado. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo que habita en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque es nuestro Dios. Dice, nosotros también lo serviremos, no solamente tú, Josué. ¿Por qué? Porque Él nos ha librado de nuestros enemigos, porque Él nos sacó de Egipto, porque Él nos ha dado esa tierra prometida. Se comprometen. Sin embargo, Josué les advierte que este compromiso no debe de ser tomado a la ligera. Dice verso 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no pueden servir a Jehová porque Él es santo y celoso y no sufrirá sus rebeliones y sus pecados. Dice, si se comprometen y no cumplen, Dios es celoso y no va a aguantar estas rebeliones, no va a tolerar estos pecados. Lo reitera en verso 20 donde dice, y si dejas a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, o sea, los castigará y les consumirá, los va a destruir después de que has hecho lo bien. Dice, si te comprometes con Dios y le das la espalda, Dios va a destruir a este pueblo, Dios va a permitir que este pueblo pierda la tierra prometida, va a desterrar a este pueblo, que vamos a ver que el pueblo de Israel va a fallarle a Dios y fallarle a Dios y fallarle a Dios hasta el momento en el cual pierden la tierra prometida y la perdieron por casi 2 milenios. Pero el pueblo reitera y dice, el pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, ustedes son testigos contra ustedes mismos que han elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quiten pues ahora los dioses ajenos que están entre ustedes e inclinen sus corazones delante de Israel. Les explico qué es lo que está pasando ahí. Destruyeron esas naciones, despojaron esas naciones, conquistaron esas naciones. Sin embargo, muchos de los templos y de los altares a dioses paganos permanecían en medio de ellos.
Y eso va a ser un problema todo el libro de Jueces, y de hecho va a ser un problema hasta los reyes de Israel, porque hay áreas de adoración paganas que no destruyeron, y desde aquí Josué está diciendo: destruye todas las áreas de adoración pagana. Versículo 25: entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem y escribió. Entonces esto es más que algo vocal, esto es un compromiso escrito, legal, formal, un compromiso, un pacto. Escribió en la ley de Dios y tomando una gran piedra la levantó ahí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Entonces toma una gran piedra, lo pone junto a un árbol y dice: y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí que esta piedra le servirá como testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra ustedes para que no mientas contra Dios. ¿Qué significa que una piedra va a ser testigo? No está diciendo que la piedra va a hablar, no está diciendo, lo único que está diciendo es como un símbolo. Cuando te casas, le das un símbolo a alguien y dice: ese es el símbolo de nuestro pacto marital. Y lo que hace Josué es que toma una piedra y dice: ese es el símbolo de la promesa que has hecho. Cada vez que vengas al templo verás la piedra esta y recordarás: yo me he comprometido con Dios para adorar. Ahí termina. Ese es el fin de su discurso. Eso es lo último que tenemos registrado del gran líder Josué. Vemos unos cuantos datos acerca de su muerte y vemos 5 puntos de aplicación. Verso 28: y envió Josué al pueblo cada uno a su posesión. Después de estas cosas murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, bastante grande. Y los sepultaron en su heredad en Timnat Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Entonces fueron fieles a su promesa una generación. En cuanto empezó a morir todo el liderazgo que estaba de ancianos durante el tiempo de Josué, empezaron a rebelarse en contra de Dios. Y de hecho Josué es un libro histórico que si ves el próximo libro es Jueces, que continúa con la misma historia. Josué es la historia de un pueblo victorioso que obedeció a Dios, y Jueces es una historia del mismo pueblo que por 400 años son desobedientes y entran en un ciclo de comprometerse con Dios y fallarle, comprometerse con Dios y fallarle, comprometerse con Dios y fallarle. Aquí empieza, cuando muere Josué y mueren los ancianos que estaban con él, el pueblo de Dios se empieza a rebelar. Un dato curioso que nos da también es que enterraron en Siquem los huesos de José. ¿Quién es José? Ahorita lo explico. Que los hijos de Israel la habían traído de Egipto. Entonces es José de Egipto, en parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo, y le fue dado en el monte de Efraín. Entonces eso es un dato muy curioso, hasta raro. Dice que sepultan entonces a José, ¿dónde dice? En el campo que Jacob compró. Jacob es el padre de José. ¿Cuándo murió José? ¿Cuánto tiempo tienen cargando los huesos de José? José llegó a Egipto 450 años antes de que se escribe esto. Y por 400 años preservaron sus huesos. A lo mejor por estar en Egipto lo hicieron momia, quién sabe, no sabemos. Pero por 450 años preservan sus huesos, cruzan el desierto, están vagando en el desierto por 40 años con los huesos del tatarabuelo José. Llegan a Israel, a Canaán, conocido como la tierra prometida, y entierran los huesos de José en la tierra prometida. ¿Por qué? Pobrecito, que en paz descanse, no dejen sus huesos en paz. Esta fue la última petición de José. José dijo: no quiero que me entierren aquí, quiero que me entierren en Israel. ¿Por qué? A lo mejor pensamos que es que no quería que su cuerpo permaneciera en un pueblo donde no iba a estar Israel, pero es más que eso. Los israelitas creían lo que nosotros creemos, que es la resurrección de entre los muertos.
Y Josué, en la resurrección de entre los muertos, que es cuando regresa Jesús, no quería resucitar en Egipto. No quería resucitar y ver las pirámides. No quería resucitar y ver las obras que su pueblo hizo estando en esclavitud. Quería resucitar junto a su padre, junto a su familia. Nada más se me hace un dato curioso, porque es algo que nosotros como cristianos creemos, que aquí hay confirmación bíblica, que los personajes bíblicos creían en la resurrección entre los muertos, que un día tú y yo, quién sabe cómo, resucitaremos cuando Jesús regrese. Y se tomaron la tarea de 450 años cargar estos huesos para poder asegurarse de que José pudiera resucitar donde él un día quería resucitar. Pero bueno, tengo 5 puntos, ¿listos? El primer punto es que la fidelidad de Dios no inicia contigo. La fidelidad de Dios no inicia contigo. Y lo que quiero decir con eso es que tenemos a veces una idea muy humana de Dios, que creemos que Él reacciona a todo lo que nosotros hacemos. Y si nos portamos bien, Él es bueno, y si nos portamos mal, Él es malo. Que si le obedecemos, nos premia, y si desobedecemos, nos castiga. Que todo está pasando en el momento, como si Dios estuviera observando nuestras vidas en el momento, diciendo: por favor, pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien. Chin, se portó mal, ¿no? O que Él está diciendo: obedéceme, obedéceme. Qué bueno que me obedeció, vamos a celebrarlo. Esa no es la actitud de Dios. Dios existe fuera del tiempo. Dios es eterno. Y Él hace promesas que Él cumple. Y por eso narra la historia desde 400 años antes. Dios le está recordando al pueblo: la razón que ustedes están en casas de lujo que ustedes no construyeron, comiendo uvas de viñedos que ustedes no plantaron, viviendo con campos que ustedes no prepararon, es porque yo le hice esta promesa a Abraham hace casi 500 años. La fidelidad de Dios no es fluctuante, no cambia de un segundo a otro, no empieza contigo. La fidelidad de Dios es algo que ya ha estado corriendo y andando por milenios. Y nosotros podemos caminar y andar y recibir esa bendición y recibir esas promesas y tener fe que Dios sabe lo que está haciendo. Porque a veces en el momento es difícil para nosotros. Lo pienso de los israelitas que estuvieron en Egipto por 400 años. ¿Crees que ellos disfrutaron ser esclavos? Y ellos pudieron haber dicho: Dios no es fiel. ¿Por qué no es fiel? Pues mira, soy esclavo. Pero lo que no sabían es que el plan de Dios no era a 3 años o 5 años o 30 años o 100 años, sino que el plan de Dios era a 400 años sacarlos del pueblo de Egipto, llevarlos a la tierra prometida y darles estas cosas. La fidelidad de Dios no es algo que empieza en el momento. ¿Y qué tiene que ver eso contigo? Yo creo que es hiper importante leer las historias bíblicas, porque nos demuestran que el mismo Dios que servía a Josué es el mismo Dios que servimos nosotros. Dice el Nuevo Testamento que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que los mismos actos de fidelidad que le mostró a su pueblo hace 3,500 años es lo mismo que quiere mostrarte a ti. Que a veces dudamos del amor de Dios para nosotros, que a veces dudamos del cariño de Dios para nosotros, a veces dudamos de la atención de Dios para nosotros, y leer esas historias confirman: Dios no nos abandona, Dios no nos deja, Dios no nos da la espalda, Dios siempre está ahí. Punto número 2. El cristianismo es beneficiar de lo que otros han hecho. Hace mucho hincapié en eso. Ustedes están quedándose en una tierra que ustedes no labraron, en casas que ustedes no construyeron, comiendo comida que ustedes no plantaron. Y para el cristiano necesitamos reconocer que estamos parados sobre los hombros de personas que han hecho lo imposible para que nosotros seamos cristianos. Déjalo específicamente acerca de México. Hablando específicamente del protestantismo en México y la creencia evangélica, que es a la que pertenecemos la mayoría de nosotros. En México hace 45 años había menos de 1% cristiano evangélico, cristiano protestante. El 99% de México era católico hace 45 años. Personas mayores aquí de 50, 60, 70 años te dirán que hace 50 años era casi imposible conocer a un cristiano. La mayoría de ustedes probablemente que tienen esa edad ni siquiera conocían a un cristiano en ese entonces, porque era tan poco común. ¿Por qué?
porque la estructura religiosa que había en ese momento y anteriormente, que fue cambiando en los años 70, decía que cualquier persona que recibiera a un misionero o que recibiera a un protestante o que recibiera a un evangélico, siendo él católico, perdería la salvación. Entonces había una resistencia tremenda en contra de misioneros y resistencia tremenda en contra de personas que venían a predicar el evangelio. Un ejemplo de esto es un hombre llamado Eglon Harris, que se vino hace un siglo de Inglaterra a ser un misionero aquí. Llegó, nadie le quería hablar, tuvo que dormir en un parque con su hija de 2 años por llevar ese estilo de vida. Fallece su esposa y no permiten que la esposa sea enterrada en el panteón de la ciudad por no ser católicos, y él tiene que escarbar. Este hombre inglés que vino a predicar a Jesús en México tuvo que escarbar la tumba para su propia esposa, para enterrarla, porque no había quien los recibiera. Era tan difícil, eso fue en Puebla, que decidió irse y trabajar en el ferrocarril que va de Veracruz a la Ciudad de México, y en cada pueblito fue y empezó iglesias. Y puedes ir hasta la fecha a todos los pueblos que estaban en las vías del ferrocarril y ves iglesias de 15, 20, 30 personas que empezó el señor Eglon Harris. ¿Por qué? Porque él creía tanto en el evangelio y amaba tanto a nuestro pueblo que él estaba dispuesto a ser un desconocido que sufriría toda su vida enterrando a su mujer, ni siquiera en un panteón, por amor a nosotros. Pienso en personas como mi papá, como Jaime Food, que es pastor de Semilla Cuernavaca, que son contemporáneos misioneros de Estados Unidos. Y cuando ellos llegaron, ya había una apertura al evangelio. Sin embargo, fue mucho trabajo y poco el resultado que vieron. Y ahora tú y yo vivimos en una cultura que es súper abierta al cristianismo. Una cultura que se ha expandido tanto ahora, que el problema es que gente que no es cristiana se llama cristiano. Tanto que el problema ahora es que nos peleamos con los cristianos, cosa que hace 50 años no se peleaban los cristianos entre sí. ¿Por qué? Porque ni se conocían. Eran tan escasos que cuando conocías a un cristiano no decías: ¿y qué denominación eres? Ah, eres Pente. Ah, eres Bautista. Ah, eres Presbiteriano. Ah, eres Calvary. Ya escuché de ellos, están loquísimos. No, eres cristiano, no inventes. Esa era la actitud que había. Y a lo que llego es: nosotros ahorita, con todo ese fruto, con todo lo que tenemos, estamos viendo el crecimiento del fruto dado por Dios, que ha sido regada por lágrimas de santos a través de cientos de años en nuestro país. Y debemos de reconocer que si nosotros hacemos algo que tiene un resultado positivo, que tiene crecimiento como lo está teniendo Horizonte, no es porque es que Horizonte es una iglesia padre, es que Horizonte es una iglesia jovial, es que tiene un pastor joven. No, si hay crecimiento en cualquier iglesia o si hay crecimiento en cualquier lugar, es porque hay cientos de hombres que estuvieron a ser desconocidos sin éxito para sembrar semillas que hoy en día están brotando. Es el primer punto. Segundo punto: el cristianismo es beneficiar de lo que otro ha hecho, específicamente Jesús. Que el cristianismo es recibir beneficios por lo que Jesús hizo. No sé si entiendes, espero que sí, que la razón que Dios nos trata bien a nosotros es a favor de lo que Jesús hizo por nosotros. Que nosotros no tenemos nada bueno que ofrecerle a Dios y no hay ninguna razón por la cual Dios se vería obligado a tratarnos bien. Sin embargo, los que somos cristianos somos sustituidos y Dios trata a Jesús de la forma mala que nosotros merecíamos, para que nosotros ahora podamos ser tratados de la forma positiva que Jesús merece ser tratado. La forma que lo dijo un teólogo del siglo pasado, Dietrich Bonhoeffer, es que el evangelio es que Jesús vivió la vida perfecta que nosotros no vivimos, murió la muerte que nosotros merecíamos morir y nos dio el regalo que de ninguna otra forma podemos alcanzar. Dios vivió perfecto, murió siendo inocente, nosotros vivimos mal y vivimos con la inocencia y el regalo del perdón que Dios nos da, no porque nosotros nos los ganemos. Somos cristianos porque Jesús hizo todo el trabajo de darnos salvación. Y eso se conoce como gracia.
Y gracia es un insulto a nuestra capacidad, gracia es un insulto a nuestra competencia, gracia es un insulto a nuestra habilidad, porque cuando decimos es por gracia, lo que estamos diciendo es que no podemos solos, no podemos por nuestro esfuerzo, no podemos por nuestra capacidad. Y no solamente eso, no solamente la salvación es un regalo que Dios hizo y nosotros recibimos, pero me hizo pensar mucho en la tierra prometida, me hizo pensar mucho en la salvación y el cielo. Que Jesús dice, voy a prepararles lugar. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, algunas traducciones dicen mansiones. Que en el cielo Dios nos está preparando una morada, una casa, una mansión de lujo para poder pasar la eternidad con Él. ¿Y sabes que la estás construyendo tú? No, Él la está construyendo. Entonces pasaremos la eternidad en un hogar que nosotros no construimos, comiendo comida que nosotros no preparamos. Dice en Jeremías que en ese día Él, hablando de Dios, prepara para nosotros manjares con vino añejo, manjares de carne con vino añejo. Entonces lo que dice Jeremías es que Dios va a ser nuestro chef. Sé que hay muchos buenos chefs en Ensenada. Sé que en Ensenada se come como un rey. Sé que, de hecho no sé si saben, pero National Geographic nombró a Ensenada una de las 10 mejores ciudades del mundo para comer. No, y nosotros comiendo huevo, así, no, pero en Ensenada se come como en ningún otro lugar del país. Ahora imagínate que Dios sea nuestro chef. Ahora imagínate que Dios te prepare la carne asada. Y yo no tomo vino, pero para los que de Ensenada saben disfrutar un buen vino, imagínate tomar vino del viñedo de Dios. Y hay personas que dicen, no, pues en el cielo no puede haber carne, porque no puede haber muerte. Y yo digo, pues Dios no sé cómo, pero Dios lo va a hacer. Y gracias a Dios porque yo soy hiper carnívoro, lo que le sigue. Y no tomo vino, como dije, pero eso es lo que dice, que Dios preparará banquetes y manjares y fiesta y celebración. Y nada de eso lo hemos ganado, nada de eso merecemos, nada de eso hemos construido, pero Dios nos lo dará. Punto número 3. El hombre debe de tomar la iniciativa en las cosas espirituales. Esto lo estoy diciendo específicamente por lo que dice Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Nota el orden. No es mi casa y yo. No es mi vieja y yo. No es mis hijos y yo. Es yo y mi casa. Yo y mi familia. Yo y mi hogar. Porque ¿qué es lo que pasa? Tristemente, la mayoría de hombres cristianos van a la iglesia porque su esposa les pide que vaya. No todos, pero la mayoría de hombres van a la iglesia no porque quieren, sino por hacerle un favor a su mujer, o en el peor de los casos, para no pelearse con su mujer. Voy a la iglesia, pero ya cállate, ¿no? Voy a la iglesia, pero ya déjame en paz. ¿Cuántos han tenido esa conversación? No es cierto, no levanten la mano. Porque yo la he tenido y soy el pastor. No, no es cierto. La mayoría de hombres van a la iglesia no por un sentido de responsabilidad de guiar a su familia en las cosas de Dios, pero simplemente cumplirle un deseo a su esposa. Debería de ser absolutamente lo contrario. El hombre debería ser el que toma la iniciativa en las cosas de Dios, el que le dice a su familia, vamos a ir a esa iglesia, el hombre va a ser el que va a escoger la iglesia, el hombre va a ser el que va a decir, ¿saben qué? Yo y mi casa serviremos a Dios. Eso significa, si tienes niños, adolescentes que no quieren ir a la iglesia, no le dices, va mijito, haz lo que quieras. Dices, yo y mi casa serviremos a Dios. Ya que llega una edad donde son adultos, van a tener que tomar su propia decisión, pero siempre y cuando estén en tu casa, yo y mi casa serviremos a Dios. Necesitamos hombres que desarrollen su dignidad, no solamente por su trabajo, no solamente por su nivel de ingresos, no solamente por su carro o su casa, que desarrollen su valor como hombres del hecho que ellos están dispuestos a guiar a su familia en el ámbito espiritual. Y a lo mejor no es popular. A lo mejor el ser fiel en la iglesia va a producir crítica de los que trabajan contigo. A lo mejor el ser fiel en la iglesia y en las cosas de Dios va a hacer que las demás personas se vean y digan, ay, qué debilucho, como dice un amigo que cuando se convirtió, la primera pregunta que le hicieron en el trabajo, ¿y cuándo te compras un Pantero? Suele suceder que las personas se van a criticar y las personas se van a ver mal, pero ¿sabes qué?
ustedes, para citar a Josué, ustedes sirvan a quien quieran servir, yo y mi casa serviremos a Dios. No hay nada que hace que un hombre sea más digno que el guiar a su familia en las cosas de Dios. Y todas las señoras, amén, ¿no? Todos los hombres, sí, me tengo que poner las pilas. Pero piénsalo de esta forma, y sé que a lo mejor es una forma fuerte de verlo, pero ese hombre tiene 110 años y está muriendo, y su enfoque es, yo y mi casa serviremos a Dios. Y te digo, a lo mejor es fuerte pensarlo de esa forma, pero quiero que pienses del día que morirás. Quiero que pienses del día que te despedirás de tu familia. ¿Qué estarás pensando en ese momento? Ay, ¿por qué no trabajé más? ¿En eso pensarás? Ay, hubiera estado padre haber tenido una casa más bonita, un carro más lujoso, haber ganado más dinero. ¿Eso es lo que vas a pensar? No, vas a morir apenado si no guiaste a tu familia en las cosas de Dios, y vas a morir orgulloso si fuiste el hombre del lugar y guiaste a tu familia en las cosas de Dios. Es la oportunidad de morir satisfecho, sabiendo que cumpliste con la tarea que Dios te ha dado, y vas a poder rendir cuentas de Dios. Me diste una familia, las guié en tu camino. No, me diste una familia, pero Dios, trabajé mucho. Ya sé que me hice una familia, pero es que estaba muy ocupado. Pero poder llegar ante el trono celestial y decir, Dios, cumplí con la tarea que tú me diste de criar a esa familia hermosa, de amar a mi esposa, de amar a mis hijos, pero no solamente un amor material o un amor emocional, sino un amor espiritual que dice, déjate ayudo, déjate guío, déjate de apoyo en estas cosas. No solamente déjate apoyo, eso es algo que vamos a hacer como una familia, eso es algo que yo voy a hacer, y vamos a hacerlo todos juntos. El hombre no solamente debe ser el proveedor, eso es increíblemente importante. No solamente debe ser el que protege, el protector, eso también es súper importante. Y yo creo que en México la masculinidad se define por eso. Puedo proveer y puedo proteger. Pero ¿sabes qué? En el cristianismo no es suficiente proveer y proteger, también tenemos que pastorear. Tenemos que ser el pastor de nuestro hogar que toma la responsabilidad por guiar a su familia en las cosas de Dios. Yo tengo a tu familia aquí 1:30 para hablarles de Jesús lo más que puedan. Tú lo tendrás el resto de la semana, y no hay sustituto para un padre en casa que ama a Jesús y que le habla de Jesús a su esposa y a sus hijos. Eso es punto número 3. El hombre debe tomar iniciativa de las cosas espirituales. Me hace pensar esta frase, que sirvan a quien quieran servir, yo y mi casa serviremos al Señor. Me hace pensar en ese corito que dice, si nadie viene, yo seguiré. Él dice, no me importa qué digan los demás, no importa qué hagan los demás, yo y mi casa serviremos a Dios. Punto número 4. Prometemos más de lo que podemos cumplir. Esa es la historia trágica del pueblo de Israel. Ellos dicen, nosotros serviremos a Dios y solamente serviremos a Dios y no vamos a adorar a falsos dioses. Das vuelta a la hoja y todo el libro de Josué habla de la rebelión del pueblo de Dios hacia Israel. Les tomó años olvidar su promesa. No estamos hablando de que por generaciones y generaciones fueron fieles. No. A los cuantos años de decir, yo solamente voy a servir a Dios, empiezan a edificar altares a dioses falsos. Y eso me demuestra lo terriblemente fluctuantes que somos como seres humanos, que le prometemos tanto a Dios que nos equivocamos y le gritamos a nuestra familia y decimos, Dios, jamás lo vuelvo a hacer. Y al otro día, Dios, esa vez te lo prometo así, en serio. Dios, jamás vuelvo a ver pornografía. Y a las horas, otra vez, Dios, ya sé que volví a fallar, pero te prometo que otra vez. Dios, te prometo que no voy a robar en el trabajo, otra vez te prometo. Y así nos las llevamos vez tras vez, tras vez, tras vez, prometiendo sin cumplir, prometiendo sin cumplir, prometiendo sin cumplir. Y las consecuencias por prometer y no cumplir, según ese pasaje, son terribles. Dice que si prometes y no cumples, dice que Él se volverá, en versículo 20, y les hará mal y los consumirá. ¿Cuál es la consecuencia por romper tu promesa con Dios?
según eso, que Él te va a destruir. Ahora, eso es donde es tan importante reconocer que los cristianos estamos bajo un nuevo pacto. Lo que dije al principio, que la fidelidad de Dios no se determina en el momento. Dios no te ama menos el momento que rompes tu promesa que el momento que la hiciste. Ya no operamos bajo ese pacto donde Dios dice: cumple, te bendeciré; desobedece y te destruiré. Si estamos en Cristo, la promesa que sabemos es que aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. No significa que pues si Dios me va a perdonar, seguimos pecando, porque ahorita vamos a hablar de la idolatría. Eso es idolatría. Cuando dices: ¿sabes qué? Ya sé que Dios dice esto, pero yo prefiero hacer eso. Eso es idolatría. Si Dios dice: Dios quiere que obedezca en esa área, pero prefiero obedecer esto, lo que estás haciendo es que le estás dando prioridad a otra cosa. Eso es idolatría. Pero lo que necesitamos saber es que prometemos más de lo que podemos cumplir. Y el ejemplo de Israel, creo yo, no es un motivador para que le hagamos más promesas a Dios. No debemos de ver la historia de Israel y decir: qué bien les fue, yo le voy a prometer también 1000 cosas a Dios. Lo que dice Salomón después de una vida de muchos problemas, de muchos pecados, de muchas promesas no cumplidas, dice: Dios está en el cielo y nosotros estamos en la tierra, entonces que tus palabras sean pocas. No hablemos de más, no prometamos de más, no nos comprometamos de más. Pero lo hermoso que veo yo es que aunque Jesús dice: desobedece y te destruyo, vemos la historia de Israel, que desobedecieron y Dios fue paciente, y desobedecieron y Dios fue paciente, y desobedecieron y Dios fue paciente. Y eso es lo que dice Dios en Éxodo 33, donde dice su nombre y dice: yo soy tardo para la ira. Que aun cuando nosotros pecamos y caemos y lo ofendemos, Dios no es un Dios de mecha corta buscando explotar en el momento, sino que Él es paciente, esperando que nos arrepintamos, esperando que le sigamos, esperando que le sirvamos, esperando que le amemos. Al ver la historia de Israel, lo que más me impresiona no son las promesas, obviamente. Lo que más me impresiona es la fidelidad de Dios. Y el clímax de esto es en una historia en el libro de Oseas. Espero poderlo enseñar pronto, donde un hombre se casa con una prostituta porque Dios le dice que quiere que este hombre sienta lo que él siente. Para Dios, el pueblo de Israel era como una esposa que se estaba prostituyendo. No me imagino el dolor, no solamente de infidelidad, sino de, estando casada, dedicarte a la prostitución. Y cuando le pregunta a Dios: ¿por qué no dejas a Israel? ¿Por qué no abandonas a Israel? Su respuesta es: cuando eras niño te levanté y te enseñé a caminar. ¿Cómo te puedo abandonar ahora, Israel? Y lo veo yo como mi hijo Juanito, que lo agarro de la mano y lo llevo. Y yo lo tuve desde que su manita podía abrazar mi mano, mi dedito, mi dedote para él. Y yo estaba ahí cuando tomó sus primeros pasos cayéndose, y lo agarré. Y que de adulto me dé la espalda. ¿Qué diría yo? ¿Cómo te puedo abandonar? Esa es la historia de Dios con su pueblo. Un Dios que aun cuando le ofendemos nos ve y nos dice: no te puedo dar la espalda. Por eso dice este credo que tenían los cristianos del primer siglo: si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. La historia de Israel me inspira porque me recuerda que hay un Dios que su fidelidad es nueva, su misericordia es nueva cada mañana, y su fidelidad no conoce límites. Cuando pecas, lo que necesitas recordar es que si eres cristiano, Dios no te está dando la espalda, te está esperando con los brazos abiertos, como un padre que está esperando que su hijo venga a casa, como el padre del hijo pródigo que ve al hijo de lejos y tira todo y corre y dice: tráiganme anillo y pónganselo en el dedo, traigan la vaca gorda, vamos a celebrar porque mi hijo que estaba perdido ha sido encontrado. Eso es lo que significa ser cristiano, que cuando rompemos nuestras promesas tenemos un Dios que no rompe las suyas. Y sí,
que tu sí sea sí y tu no sea no, que lo que te comprometes a hacer lo hagas sabiendo que el amor de Dios no depende de tu habilidad de cumplir las promesas. Punto número 5, con eso termino. Dios salva a idólatras. Ese es el énfasis, creo yo, de todo el capítulo. Por eso inicia con la historia de Abraham. Muchas veces pensamos, nuestro padre Abraham, pero se nos olvida que Abraham no nació en cuna cristiana, porque no existen. Al contrario, aquí nos dice la verdad acerca de Abraham. ¿Abraham qué era? Abraham era un pagano. Abraham era un idólatra, que Dios decidió mostrarse a él, salvarlo y elegirlo para a través de él hacer una nación bendita. Sin embargo, Abraham no se ganó esa elección. Abraham no se ganó esa bendición. Abraham era idólatra. ¿Y sabes qué? Con la definición que di al principio de idolatría, todos somos idólatras. Todos tenemos cosas que abarcan nuestro corazón y hacen que Jesús no tome el primer lugar, que Jesús no sea el centro, que Jesús no sea lo más importante. Eso es idolatría. Idolatría no solamente son imágenes que se cuelgan en una iglesia o en un muro. Idolatría también es la imagen que ves en el espejo, como dice John Piper. De hecho, John Piper dice que la imagen más adorada es la imagen que vemos en el espejo. A lo mejor tú no adoras estatuas, pero sí adoras tu estatus. A lo mejor lo tuyo no será darle vueltas a una fogata con tambores y un rito pagano. A lo mejor lo tuyo será tener los ojos fijados a una pantalla. No sé cuál es tu ídolo. Todos tenemos ídolos. Todos tenemos que destruir esos ídolos. Además dice la Biblia que antes de ser cristianos todos éramos idólatras. Y aún ahora como cristianos habrán cosas que están intentando seducirnos y quitar nuestra mirada de Jesús y quitar nuestra atención de Jesús. Eso es lo que Jesús habla en la parábola del sembrador, que dice que hay algunas semillas que reciben la palabra con gozo, pero las preocupaciones de la vida la ahogan. Aún personas que reciben la palabra con gozo van a tener ídolos que van a estar atentando en contra de su afecto y su amor para distraerlos y desviarlos de amar a Jesús. ¿Qué es aquello que está luchando por el lugar más importante de tu corazón? Hay veces que son cosas malas. La palabra que usa la Biblia es concupiscencias, que es el deseo que todos tenemos por lo prohibido. Hay veces que un niño no quiere algo hasta que le dices que no lo puede tener. Así somos también los adultos. Hay cosas que la única razón que las queremos es porque nos las prohibieron. Eso es concupiscencias, eso es el amor por lo prohibido. A lo mejor tú tienes un amor por algo prohibido, algo que es pecado, que está luchando en tu corazón. Tienes que decidir hoy a quién vas a servir. Eso es darle la espalda a la idolatría. Pero los ídolos no solamente son las cosas malas que nos distraen de Dios, son las cosas buenas que se nos hacen más importantes que Dios. Tu familia, hablando de la importancia de criar a tu familia puede ser un ídolo. Cuando te es más importante mantener la paz familiar que el obedecer a Dios. Tu trabajo puede ser un ídolo, tu casa puede ser un ídolo, tu carro puede ser un ídolo, tu teléfono puede ser un ídolo, tu hobby puede ser un ídolo, tus amistades pueden ser un ídolo, se me hace que ya lo dije, tu trabajo puede ser un ídolo. Hay un sinfín de ídolos. La pregunta es: ¿estás dispuesto a adorar a Jesús por sobre todas las cosas? Piénsalo. Termino hoy con lo que empecé la semana pasada. Si te estuvieras muriendo y pudieras decirle a la gente que más amas una cosa, ¿qué les dirías? Pórtate bien, no sé. Ama a tu familia, no sé. Lo que decide decir Josué es: sirvan a Dios, no sirvan a ídolos. De hecho es muy interesante. Hay otro anciano en el Nuevo Testamento, tenía 100 años, su nombre Juan el Apóstol. Él era tan débil que no se podía sentar lo suficientemente alto para que lo vieran. Entonces ponían una mesa alta enfrente del púlpito, enfrente de la iglesia, y ahí sentaban a ese hombre de 100 años. Y de ahí daba sus predicaciones. Y él a los 100 años escribe un libro, Primera de Juan. Hay algunas personas que creen que inclusive puede ser su último libro que escribe.
Y ese libro se enfoca de pasta a pasta, ama a Dios y ama a otros. En eso dice, ¿cómo puedes decir que tienes amor por Dios si no amas a tu prójimo? Y ese son el tipo de cosas que dice vez tras vez tras vez, que andemos en amor, que andemos en luz. Y todo trata de cómo podemos amar a Dios. Y termina de una forma tan bizarra, tan parece incongruente. Habla del amor todo el libro y después termina con esta frase: hijitos míos, guárdense de los ídolos. A primera vista a veces se dice que sí que está viejito, ya le doy yo Alzheimer's porque no sabe de qué estaba escribiendo el resto del libro. Hasta que te das cuenta que la forma que amas a Dios y la forma que amas a los demás es guardándote la idolatría. La adoración a Dios es amarle por sobre todas las cosas. La idolatría es amar a algo que no es Dios más que a Dios. ¿Cómo podemos guardar nuestro corazón en contra de la idolatría? Enamorarnos de quién es Dios, reconocer quién es Dios. Vamos a concluir el estudio de hoy de una forma distinta. Una de las cosas que nosotros hacemos como una iglesia, y estoy transicionando ahora ya, es que una de las formas que nosotros amamos a Dios y servimos a la gente es que, y eso nació en el corazón de mi papá y es algo que continúa en mi corazón y en el corazón de la iglesia, es que probablemente el área social más difícil son niños con capacidades especiales. No estoy seguro si hay ser humano en Baja California y en la mayoría de partes de México que sufren más que un niño con capacidades diferentes. Entonces, lo que Dios nos ha llamado a hacer es tener una casa hogar para niños con capacidades diferentes, y acabamos de recibir a nuestra 8ª niña. Entonces quiero presentarles a Brisa. Un aplauso para Brisa. La casa hogar es para niños que tienen alguna capacidad diferente. Sin embargo, nos contactó DIF y nos dijo acerca de acabo de decir su nombre y se me fue el rollo, de Brisa, que es hermana de Jessica, que son hermanas biológicas, y dijeron: no queremos que estén separadas, pueden recibir a Brisa en su casa hogar. Entonces le dijimos con mucho gusto. Entonces tenemos un nuevo integrante de la familia de Casa Horizonte. ¿Quieres decir algo? Hola. Me llamo Brisa. Me llamo Brisa. ¿Cómo se llama tu hermana? Jessica. ¿Quieres decir algo, Jessy? Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Jessica Chávez Olorio. Órale. ¿Les parece si oramos por este nuevo integrante de Casa Horizonte? Y les preparamos un video de 7 minutos, es un poco largo, pero la verdad vale mucho la pena. Y de hecho lo preparó alguien del servicio bilingüe que habla inglés, entonces el video es en inglés pero con subtítulos, acerca de lo que hacemos en Casa Horizonte para que sepan. Pero vamos a orar por la pequeña Brisa y por Jessica. Vamos a orar. Jesús, te doy tantas gracias por este nuevo miembro de Casa Horizonte, esa pequeña Brisa que sé que será un gozo tan especial para cada una de las personas que trabajan ahí. Padre, te pido que ella pueda sentirse realmente amada en esta familia, que ella pueda saber que hay muchas personas que la quieren muchísimo, muchas personas que la quieren ayudar, muchas personas que están haciendo todo lo posible para que su vida sea lo más bonito posible. Te doy gracias por cada una de las personas que apoyan semana tras semana a Horizonte para poder ayudar a esos niños, y te doy gracias por cada persona que trae mes tras mes donaciones para ellos. Padre, te pido que les bendigas en nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Brisa. Bye, Jessica. Entonces vamos a pasar un video y ahorita continuamos. We realized in Ensenada there's no city services, there's no help whatsoever for physically challenged children. In the States, there's all kinds of government facilities, but there's none here. It's all dependent on private donations and private people just wanting to help these kids. So we want to do excellence for the Lord. He's given us an incredible Calvary Chapel Bible College here in Ensenada, but now He's also given us a beautiful facility to have a home for special needs kids. And the great part is that the students, rather than just having an academic preparation, can have hands-on experience with these kids, that the love of Jesus might flow through them to these kids, and these young people, they might be forever changed as they learn the joy of serving, the joy of giving to those who can't even give back.
This is Casa Horizonte, and we welcome you here. First thing I would like to clarify is this is not an orphanage. This is the children's home. An orphanage, kids come and go. Sometimes the relationship is not very intimate, but this is called the Horizonte home, Casa Horizonte. 3.5 years ago is when we inaugurated the home. One of our main visions in this place is to provide a safe haven and a home for these kids that are handicapped and have been abused. All of our children have been abused in one or another way, and some of them acquired their disability because of the abuse that they suffered. We have full custody of all of the children here, and the children, if they so desire, they can stay here for the rest of their life. That's why it's their home. It's not just an orphanage, because we don't receive the kids with a mindset of, oh, they'll just be here temporarily while we set them up with somebody else, or it's a foster home. No, if somebody would want to adopt the children, that is a possibility, but the reason why we are relatively few is because we truly take in the kids as part of our family, and this is now their home. Now, many people ask me, in what ways can they get involved, or how can they help us with the kids? What is the best way, or what do we need most help with? Now, what I tell people is, whatever gift or ability you have, you can put it to good use here with us. For example, I mentioned myself, I'm a doctor. And so my main contribution here, besides that these children are like my family, they're like my little brothers and sisters that I take care of, I also take a medical responsibility of keeping an eye on the children's health. And when they arrive, I do a full checkup on the kids, set a baseline on their health, and see what we can do to improve their health. A great success story with the kids that I love sharing is the story of Carlitos and his brother Juanito. Now, these little guys, when they got here with us, they could not stand, they could not walk. They would drag themselves because secondary to the physical abuse they went through when they were younger, their legs were locked. So they didn't have the ability to extend their legs, and an orthopedic surgeon came to us and said, you know what, I want to help your kids. I'm going to operate your kids. And look at this guy. He's standing now. He's learning how to walk. He's getting better. He's getting physical therapy. And that is only because somebody approached us and said, you know what, I can help you. I want to help you. I'm going to help you. And they did. We have psychologists that have come and still come, and they work with the kids. They give them psychotherapy, physical therapy. They expose them to different environments to show them, you know, that they are no longer in their past lives of difficulty and abuse and pain, but they're here to get better, to learn, to grow, to develop. If you're good at construction, there's so many things pending here to fix and develop. And also we have a space for you to stay. The doors are wide open for whoever wants to come and help. Whatever gift or ability you possess, you can use it to bless the kids. So we are definitely open to anybody that wants to help. Month by month, money and support has come in, but we are always open to people coming and saying, you know what, this is a way I can help. I can provide food, I can provide my time, or I can support financially in this amount, this often, and that way we can set a baseline so we can plan ahead for the future. How we hope to see our kids in the future, and the future we want for this home and for the kids, is that we want to see them grow, we want to see them develop, we want to see them mature, and we want to see them bloom to their full potential. So what is the most exciting thing for me is that all this has been totally a work of God. This property is completely paid for. Every single building here is completely paid for. God has provided every nail, hammer, piece of wood.
Even this video, just God supernaturally provided. And that's what He does. He will provide His best to those that leave the choice to Him. This is Jessica. This is everybody's sweetheart. I have not met one person that does not fall in love with Jessica. Jessica, what's your name? Jessica Chanfolorio. See, she's Mexican, but she speaks English also, and she speaks sign language. And the next step is that she's going to learn Braille. And this pumpkin is amazing. Yes, she is, because she leaves me speechless. Because this little one, she doesn't have her eyes, and that does not limit her one bit. And that she's the perfect example of the future I hope my kids have, is that despite of their disabilities and their disadvantages and their handicaps, they can take all their gifts to their full potential. Hope to see you soon. Goodbye. So I just want to let you know how much we appreciate every single person that's prayed, every single person that's believed God for this great nation of Mexico. For a new day is coming, and it's the day the Lord Jesus Christ will be glorified. God bless you. Here, there, or in the air. See you soon. Hola, mi nombre es José Michel, soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción. Si este ministerio ha sido de bendición para tu vida, nos gustaría que nos mandaras tu historia. Escríbenos a horizonteensenada@gmail.com. También, si quieres bendecir económicamente nuestro ministerio, puedes ir a horizonteensenada.org/dar. Solo te pedimos que lo que des no interfiera con lo que hace tu iglesia. Gracias.